acompañarnos a esta conferencia sobre la onda de calor y sus efectos para la contaminación. Están con nosotros la directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, la doctora Telma Castro Romero, el director del Instituto de Geografía, el doctor Manuel Suárez Lastra, la doctora Paulina Ordóñez Pérez y el doctor Gerardo Ruiz Suárez. Ambos son investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Por favor, doctora Telma, si podemos iniciar. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verlos aquí a los compañeros de toda la prensa, ¿no? Les doy la bienvenida aquí al Centro de Ciencias de la Atmósfera. Y pues gracias a ustedes la población puede estar enterado con los informes que ustedes dan, con las notas periodísticas que ustedes dan. Entonces, debido a que hay toda una inquietud de parte de la población, de parte también de la prensa, pues hemos decidido dar una explicación de algunos de los fenómenos que nos han estado afectando en los últimos, los días recientes, toda la semana pasada y todavía actualmente. Entonces, vamos a la dinámica que vamos a dar para esta conferencia de prensa. Es la doctora Paulina, que es Paulina Ordóñez, es una experta en climatología, nos va a dar un panorama sobre la isla de calor, cómo está, por qué se ha estado dando, si se da en otras ocasiones, etc. Posteriormente yo daré un poquito auxiliando a la parte que hace la doctora Paulina alrededor de la meteorología que se ha estado presentando actualmente. Luego el doctor Gerardo Ruiz nos hablará de la formación de ozono, la fotoquímica, de por qué está en estas condiciones actualmente. Y el doctor Manuel Suárez Lastra nos hablará de toda la parte urbana, el crecimiento de la ciudad, el transporte, etcétera, ¿no? Y después abriremos una serie de preguntas y a ver cómo nos va. Gracias. Paulina. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a comentar un poco cuál es la situación que se está dando en estos últimos días, que tenemos unas temperaturas anormalmente cálidas. Me voy a apoyar en una presentación que aún no está la presentación. Bueno, en estos días lo que estamos viviendo es una situación anticiclónica, una circulación anticiclónica en las capas medias de la atmósfera, lo cual provoca una temperatura cálida, un aire seco y estable, puesto que el aire dentro del anticiclón tiene mayor presión que en los alrededores. Ocurre frecuentemente en estas situaciones anticiclónicas que se forma una capa de inversión térmica más abajo, puesto que el aire es más cálido, además tiende a descender, hay subsidencia, y mientras que el aire normalmente disminuye con la altura, cuando encuentra este anticiclón en algún espacio el aire aumenta con la altura. Bueno, y me gustaría ver cómo es ese anticiclón que se ha situado sobre México en los días pasados. Por favor. ¿Ayú? Pero sí, ¿cómo funciona? ¿Puedes pasarlo? Sí. Bien, bien. Sí, pues sí. Seguimos. ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Bueno, pues en esas imágenes vemos la altura geopotencial, que es equivalente a la presión, básicamente, no es lo mismo, pero casi, durante los pasados días. Vemos como el 14 de mayo aparece en color rojo, significa que hay más presión, un sistema de altas presiones a 500 hectopascales de altura que empieza a situarse sobre México. Durante los días 15 al 19 de mayo, el sistema de altas presiones permanece en el centro y sur de la República Mexicana. Esa imagen es ejemplo del día 17 de mayo, pero la situación fue prácticamente idéntica entre el 15 y el 19 de mayo. Durante el día 20 se debilita, parece que se debilita el sistema de altas presiones y pudiéramos haber pensado que la situación anticiclónica iba a desaparecer, pero no. Sigue estando persistente durante los días 21 y 22 de mayo, que son los últimos en los que tenemos datos. Bueno, y en la siguiente imagen
podemos ver el registro de temperatura máxima que hemos analizado en algunos observatorios de aquí del programa de estaciones meteorológicas del bachillerato universitario en la Ciudad de México. Vemos como justo el día 14, cuando empieza a aparecer el sistema de altas presiones sobre el centro de México, las temperaturas máximas comienzan a elevarse. Y así continúa la situación hasta el día 21, en el que las temperaturas máximas, curiosamente, caen un poquito, coincide con que el día anterior el sistema de altas presiones se debilitó. Pero no, las temperaturas máximas siguen en ascenso hasta el día de ayer. Hemos utilizado estos datos porque tenemos acceso prácticamente en tiempo real desde la universidad. Entonces, ¿cómo se define una ola de calor? Pues para definir una ola de calor hay que tener en cuenta la temperatura umbral, el registro de temperatura, el número de días, la duración que tiene ese umbral y también la porción del territorio que abarca. Hemos usado, bueno, el umbral que tenemos de 30 grados, como se comprende que es un umbral local, puesto que no es lo mismo el estrés térmico que tendrán en Hermosillo a 30 grados que el que tenemos aquí. Entonces, bueno, este umbral se está actualizando, pero ahora mismo de 30 grados, la duración es de 3 días y la porción del territorio en el que se cumplen estas condiciones, vemos con los 5 observatorios que hemos analizado que en el 80% de ellos, en 4 de los 5 observatorios, se cumple que durante más de 3 días, de hecho durante 5 o incluso 6 días, la temperatura es mayor a 30 grados centígrados. En este sentido, pues decimos que estamos afectados por una ola de calor en la Ciudad de México. Sin embargo, vemos cómo las temperaturas máximas registradas, estos son climogramas con datos históricos, promedios mensuales de datos históricos, las temperaturas máximas registradas siempre están en abril y mayo en casi todas las localizaciones de la ciudad, aunque vemos que el promedio de las máximas está en 25 o 26 grados, son más bajas que las temperaturas que estamos sufriendo. Y ya por último, pues sí queríamos comentar que esta situación ha ocurrido más veces, aunque el promedio de la temperatura máxima en la ciudad es alrededor de 26 grados, pero existe un trabajo que analiza todas las temperaturas máximas del siglo pasado. Pues, bueno, y lo que dicen esas tablas son que ha habido 88 olas de calor en todo el siglo, que se reparten durante los meses de marzo, abril, sobre todo mayo, y un poco en junio, que la duración ha sido de 3 a 6 días, pero hay casos en los que la duración de la ola de calor ha durado más de 10 días, como fue en el caso del año 98, que estuvimos afectados por un evento del Niño muy fuerte y la ola de calor duró 15 días. Entonces, bueno, pues sí estamos en una ola de calor, pero no es la primera vez, ni mucho menos. Y creo que es todo. Gracias, Paulina. Bueno, como les ha comentado la doctora Ordóñez, durante los días recientes estuvimos con una alta presión, que ya hizo la explicación ella, presentes en la zona central del país y estuvo muy estacionaria. Y entonces eso lo que ocasiona es que no permite la dispersión de los contaminantes en la vertical, o sea, hacia arriba, como para que de repente todos los contaminantes se dispersen en la parte vertical y ya los vientos fuertes que van a la troposfera media los lleva hacia otro lado. Y lo mismo hacia abajo, tenemos un tiempo seco y muy caluroso, y entonces tampoco se permite el transporte de contaminantes en la horizontal. O sea, ustedes lo que han visto es que el viento está, bueno, no tenemos vientos, son vientos muy, muy ligeros y eso es lo que pasa. En cuanto a la fotoquímica, el ozono se ve afectado por estas condiciones meteorológicas y el ozono es un contaminante que está presente en la atmósfera que se produce día al día por las emisiones que hay durante el día. Entonces, se producen contaminantes primarios y luego en la atmósfera se hacen otras reacciones químicas y se produce el ozono. Hacia alrededor de las 2, 3 de la tarde son los máximos en esta zona metropolitana. Ese es, digamos, como en términos muy generales lo que está pasando, de que la meteorología sí está influyendo muchísimo en las condiciones actuales.
pero ya después hablaremos de que la meteorología año con año, salvo eventos como los que comenta la doctora Ordóñez, que puede haber un evento de niño o puede haber algún otro evento extraordinario desde el punto de vista meteorológico, eso no cambia, eso es la parte natural. Entonces, año con año vamos a tener este tipo de condiciones meteorológicas. Sin embargo, lo que sí continuamente está son las emisiones de toda la zona metropolitana, y eso es donde se puede hacer algunas medidas. Entonces, con eso les voy a pasar el micrófono al doctor Gerardo Ruiz para que les explique en términos generales la fotoquímica y cómo está afectando esto de las temperaturas y la alta radiación que tenemos para la formación de contaminantes. Bien, ya está muy dicho que la contaminación, el ozono se forma con los compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno más la radiación solar. Y sí es cierto, ¿sí? El ozono es resultado de una cadena muy larga de reacciones por radicales libres que ocurren en la atmósfera, iniciada por la fotólisis de algunas cuantas especies químicas como el dióxido de nitrógeno, el formaldehído y algunos otros, que se rompen y empiezan esas cadenas de reacciones por radicales libres. El ozono se forma todos los días. El ozono también se destruye muy rápidamente por el óxido nítrico, que es uno de los dos componentes de lo que se llama el NOx. El NOx es la suma del óxido nítrico más el dióxido de nitrógeno. Usualmente el ozono reacciona con el óxido nítrico, con el NO, para formar precisamente el NO2, y así se destruye el ozono. Pero a la vez el NO2 se fotoliza, libera un átomo de oxígeno que con tanto oxígeno en la atmósfera, el 21%, se repone el ozono. En la noche, con actividad nocturna, con la hora pico en la noche, la mayor parte del ozono en la ciudad se destruye, y empezamos de nuevo en la mañana con concentraciones muy bajas de ozono en la zona urbana, aunque en las partes rurales vecinas a la ciudad sí puede haber algunos niveles altos no tan bajos como en la ciudad, de ozono. Estacionalmente, ¿qué efecto tiene la radiación? En invierno, por la posición de la Ciudad de México en el planeta y por la inclinación de la Tierra con respecto al Sol, disminuye la radiación ultravioleta en superficie sobre la Ciudad de México, y entonces baja la producción de ozono. Conforme nos acercamos al verano, va aumentando la radiación ultravioleta sobre la Ciudad de México, y entonces eso tiene un fuerte impacto en la formación del ozono. Luego, después, en época de lluvias, que usualmente baja la concentración de ozono, a pesar de que hay mucha radiación ultravioleta, también hay mucho movimiento convectivo causado por las nubes, por la evaporación del agua, de las lluvias diarias que tenemos en la ciudad, y entonces se limpia bastante la atmósfera por esa razón. Pero en un día de verano que tuviéramos una alta presión también, etcétera, también podríamos tener episodios muy fuertes de ozono. ¿Qué efecto tiene además la temperatura sobre esta reactividad química? Algunas fuentes aumentan su intensidad. Por ejemplo, todas las plantas emiten algún tipo de hidrocarburos. Algunos son muy reactivos, y la ecuación que gobierna estas emisiones es una ecuación logarítmica. Por lo tanto, hay una dependencia exponencial con la temperatura. Unos cuantos grados de temperatura pueden implicar que las emisiones de algunos compuestos se multipliquen. No aumentan linealmente con la temperatura, pueden multiplicarse por efecto de la temperatura. Algunas reacciones químicas, o muchas reacciones químicas, todas las que no son fotolíticas, también dependen logarítmicamente con la temperatura. Por lo tanto, también la reactividad química en un día soleado, caliente, también es mucho más intensa que en un día fresco y con menos radiación, ¿sí? Entonces tenemos condiciones que hacen que el sistema se acelere, se exacerbe, tanto por su velocidad como por la intensidad de las emisiones. Algunas emisiones que antropogénicas, no las biogénicas, por ejemplo,
todas las emisiones evaporativas de compuestos orgánicos volátiles también aumentan exponencialmente con la temperatura. Por ejemplo, se pueden presurizar los cilindros de gas LP y entonces aumentan las emisiones de gas LP. Las fugas, todas esas fugas acumuladas, todas sobre la ciudad pueden ser importantes. El problema además es que como la inversión térmica de que nos hablaban, en lugar de transportarse fuera de la cuenca en un promedio, que lo hacen en un promedio de 8 horas, o sea, usualmente en condiciones favorables, los contaminantes duran como 8 horas dentro de la cuenca del Valle de México. Pero bajo estas condiciones que tenemos, los contaminantes pueden durar muchas más horas dentro de la cuenca. Además, en realidad el problema ya no es nada más de la Ciudad de México, ni del Valle de México, es un problema regional. Y entonces tenemos también transporte de cuencas vecinas, con emisiones también de zonas metropolitanas vecinas, y actividades, por ejemplo, de incendios forestales que proporcionan muchos VOCs, o las quemas agrícolas para preparar los cultivos, también contribuyen con muchas emisiones y podemos estar sujetos a su influencia. En particular, durante este periodo largo de alta presión, estuvieron llegando nubes de humo provenientes de incendios forestales en la costa de Michoacán y Guerrero, que cubrían todo el centro del país. Esos serían algunos de los elementos que tienen que ver. Bueno, yo simplemente, más que ahondar, hablaría de la otra parte que no tiene que ver ni con cómo es el clima de la ciudad, ni de cómo cambia la temperatura, sino de la causa finalmente, ¿no? De fondo que hay, que es la forma en la que está estructurada la ciudad, la forma en la que ha crecido y está creciendo la ciudad, y la forma en la que finalmente eso genera que nos movamos dentro de la ciudad. Ustedes saben que el transporte es uno de los, o sea, hay muchas fuentes de emisiones, por supuesto, muchísimas fuentes, pero una de las primordiales y que además son una de las que se pueden atacar de manera más eficaz es el transporte. Entonces, la cuestión es que la ciudad ha crecido de manera desordenada, eso no es nada nuevo. Los empleos están concentrados en el centro de la ciudad, eso es muy común en muchas ciudades. Y a medida que uno se va alejando del centro, la densidad de población va disminuyendo. Eso quiere decir que tenemos menos gente por kilómetro cuadrado ocupando más espacio a medida que uno se aleja del centro, lo cual implica que se tengan que realizar viajes más largos para hacer las actividades cotidianas. Eso se traduce en viajes más largos en transporte, se traduce en que el transporte público sea de menor capacidad, porque no puedes poner metro en un lugar donde hay nada más un par de casitas, porque no sale económicamente. Pero por otro lado también implica que los viajes van a ser más largos, sean en el transporte que sean, y eso implica mayores emisiones de contaminantes por persona. Y en ese sentido, pues una de las cosas que es evidente en este sentido es que, que la causa finalmente es la actividad humana, ¿no? Tiene por supuesto una serie de componentes físico-químicas que son las que acaban de explicar mis colegas, pero por esas podemos ser muy poco, ¿no? Por las que sí podemos hacer cosas son por las cuestiones que tienen, en las que se originan las emisiones, que es en la forma en la que nos comportamos dentro de las ciudades. Bueno, pues aquí en adelante pues ya abrimos las preguntas. No sé quién va a moderar. Sí, yo, ¿Tú doctora. moderas? Sí. Gracias. Emir Olivares de La Jornada, por favor. Buenas tardes. Hacer un par de preguntas. La primera, el año pasado sufrimos incluso situaciones similares o hasta peor, el famoso no circula alargado, etcétera. Y la CAME, las autoridades hablaron de un programa y varias acciones que se llevarían a cabo en todo ese año. Como bien lo dicen ustedes, las condiciones climatológicas pues no, o meteorológicas no cambian, ¿no? Entonces,
Sabía yo también en una plática con la doctora Telma, ustedes iban a colaborar con las autoridades en ciertos momentos o ciertos de estos lineamientos. ¿Hasta dónde se han cumplido estos lineamientos? O sea, o nada más fue una serie de promesas como cada año que pasaron y que otra vez nos vuelve a dar en la torre a la ciudad, a los capitalinos. Y la otra pregunta es, ¿qué tanto la industria? Veo que hablan de transporte, hablan el doctor Ruiz también habla de algunas otras cosas, pero la industria, ¿qué tanto está pegando, afectando en esto y qué tanto también se tendría que meter ahí las autoridades en las emisiones a través de la industria? Gracias. Contesto una parte yo. Efectivamente, nosotros el año pasado como Centro de Ciencias de la Atmósfera y como Instituto de Geografía participamos en unas reuniones para llegar a algunos acuerdos, pero sobre todo fue para el programa Hoy No Circula. El año pasado, porque las cuestiones ambientales estuvieron muy parecidas ahora, en algún momento dado se metió un umbral se bajó la norma, el valor. Vamos a hablar de INMECAS, para que no hablemos de partes por billón y partes por millón, para que, digamos, la población el índice INMECA es justamente para que sea más fácil hablar de ese índice. Entonces, teníamos, el año pasado se puso un valor de 150 INMECAS, ¿no? Pero fue un valor de emergencia. Después en estas reuniones se buscó desde la parte científica y la parte de cómo se mueve la ciudad, definir nuevos umbrales y también definir, antes se hablaba de precontingencia, contingencia fase 1 y contingencia fase 2. Entonces, esas discusiones fueron muy amplias y se llegaron a algunos puntos. Como científicos nosotros tenemos la obligación con la sociedad de dar, y además con las autoridades, de dar un panorama científico de cómo se están comportando las cosas y a dónde pudiéramos poner algunas medidas. Posteriormente, ya los tomadores de decisiones, ahora sí que las toman o las dejan, ¿no? Entonces ahí la CAME va a sacar una estrategia prontamente, eso lo sabe más ahorita el doctor Ruiz, y la Ciudad de México sí sacó un boletín el año pasado donde pone ya todo el programa del Hoy No Circula con las medidas de fase 1 se activa después de que valores mayores a 150 INMECAS y fase 2 se activa valores mayores a 200 INMECAS. El año pasado estuvimos en 150 activados, como no circulaba nadie, ¿no? Todas las medidas que se tomaron, ¿okay? Eso sería con respecto a eso. Otra medida que sí fue muy importante y se tomó fue considerar el modelo meteorológico. Si ustedes se meten, seguramente todos están con ello, en la página de aire, de donde vemos cómo están las emisiones, hay un rubro que dice modelo meteorológico y dice muy claramente cómo va a estar las condiciones para el siguiente día, que ese modelo es calidad del aire y meteorológico. Los modelos tienen sus incertidumbres, pero aún así son una herramienta muy buena. Eso lo que nos permite es ver cómo va a estar al siguiente día la calidad del aire, con la finalidad de no exponer a la población